Hola, muy buenos días. Yo soy Paulina Belcampo Rodríguez. Soy de tercer semestre, Grupo D. Y hoy su servidora les hablará del tema causas que proporcionan la llegada europea a América en el siglo XV. En el siglo XV, Europa estuvo marcada por procesos sociales, económicos, tecnológicos e ideológicos muy complejos. Una nueva clase social había emergido con el debilitamiento del poder feudal y el crecimiento de las ciudades, lo de los comerciantes o burgueses que estaban exponiendo sus negocios. Hoy les hablaré de algunos de los puntos muy importantes para este tema. El primero de ellos es el deseo de adquirir riquezas por medio del comercio. Hasta mediados del siglo XV, el comercio con Oriente estaba controlado por italianos y los árabes, quienes llevaban a Europa distintos productos como especias, seda, terciopelo, piedras preciosas, inciensos, porcelanas y tintes para la industria textil, por los que obtenían grandes ganancias. Otro de ellos es la búsqueda de nuevas rutas para el comercio con Oriente. En 1453, los turcos se apoderaron de Constantinopla, punto vital para el comercio entre Europa y Asia. Otro de ellos es la búsqueda de oro necesario para el desarrollo de la actividad comercial. Como todos sabemos, en el siglo XV en Europa comenzó a escanear el oro. Sin duda era prácticamente invisible cualquier tipo de actividad comercial, no solo la que se desarrollaba con Oriente, sino también la que tenía lugar entre las diferentes negocios europeas. Por último, un punto muy importante es la crisis del régimen feudal. A finales del siglo XV, esta crisis se hizo casi general y se manifestó en la sucesiva fragmentación de las posiciones de la nobleza y en su ruina económica. En España y Portugal, los hidalgos animados estaban dispuestos a participar en las más arriesgadas expediciones. Esto es increíble. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Adiós. Gracias a mi compañera Paulina. Yo soy Jana Paulina Moreno Álvarez y vengo a hablarles de Reparto de América. Dicen que los reyes católicos recurrieron al Papa Alejandro VI, por ahí de 1431 y 1503, para asegurar la posesión de las tierras descubiertas. Este dictó la bula intercatera en 1493 y le cedió a España la soberanía de las tierras descubiertas a partir de la línea imaginaria a la que se le dio el nombre de Alejandría, trazada de polo a polo a 100 leguas de las islas Azores y el Cabo Verde, correspondiéndole a Portugal los territorios situados al oriente. Inconformes con la repartición, los portugueses firmaron con España en 1494 el Tratado de Tordesillas, el cual sustituyó la línea anterior por otra que corría a 370 leguas al oeste de las islas Azores, lo que abrió la oportunidad de la localización portuguesa de Brasil. Mi nombre es Citlali Aranda Hernández, soy de tercero, Grupo D. El tema que yo les voy a hablar va a ser de las primeras expediciones a México. La llegada de Francisco Hernández de Córdoba a tierras del actual continente americano fue fundamental para que los españoles comenzaran la conquista y colonización de dichos territorios. La presencia europea en América produjo la destrucción violenta de la cultura de los pueblos nativos, el despojo de sus tierras, el exterminio de una parte importante de la población y el tráfico de esclavos. A principios del siglo XVI, Diego Velázquez era gobernador de Cuba. Desde allí organizó expediciones al territorio mexicano. Estas fueron llevadas a cabo por Francisco Hernández de Córdoba, quien realizó la primera en 1517. La segunda expedición tuvo lugar en 1518 y fue dirigida por Juan de Grijalva, quien exploró parte de las costas del Golfo de México desde Yucatán hasta el norte de Veracruz. Interesado en las riquezas descritas por las expediciones de Grijalva, Diego Velázquez encargó a Hernán Cortés dirigir la tercera expedición. Cortés prosiguió el viaje bordeando la península de Yucatán hasta llegar al actual estado de Tabasco, donde las fuerzas españolas se enfrentaron a los indígenas. Los indígenas, para evitar males mayores, regalaron a los españoles 20 mujeres, entre las cuales se encontraba Malintzin, después bautizada como Mariana y conocida como la Malinche,
quien llegó a ser intérprete, informante y consejera de Hernán Cortés. Hernán Cortés prosiguió su avance y fundó la Villa Rica de la Veracruz, donde consiguió que el ayuntamiento, constituido por sus hombres, los nombraran capitán general y justicia mayor. Gracias por su atención. Es Lucero Guadalupe y voy a hablar sobre la conquista de México. ¿A qué se refiere la conquista de México? Se refiere principalmente al desplazamiento del Imperio Azteca por tropas del Reino de Castilla bajo la conducción de Hernán Cortés en nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre 1519 y 1512. Este hecho marcó el nacimiento de México, aunque fue varios siglos después, con la independencia de México, cuando se destinó como México a todo territorio de los Estados Unidos mexicanos. En agosto de 1521, la Ciudad de México Tenochtitlan cayó en el poder de los conquistadores después de 2 años de enconados intentos bélicos, políticos y conspirativos. En estos participaron principalmente, junto con los españoles, los pueblos indígenas previamente avisallados por los mexicas, en un afán por negarse, aprovechando la alianza con los recién llegados, de las condiciones de sojuzgamiento en el que vivían. También hubo casos como los pueblos en la Cuenca de México que decidieron entre cambiar de banco o de ser arrasados. Gracias, le agradecemos a mi compañera Lucero. Ahora les voy a dar un dato, pero primero que nada me presento, soy Ana Lucía Domínguez Torres y le vengo a leer, más bien a contar sobre expansionismo territorial. Los españoles efectuaron expediciones a diversos puntos del actual territorio nacional. Hernán Cortés partió a la región del Pánuco, 1522. Cristóbal de Olid a Michoacán y Colima, 1522. Gonzalo de Sandoval a Coatzacoalcos y Luis María de Oaxaca y Chiapas, 1524. También se realizaron expediciones a Baja California, Nuevo México, Arizona y otros lugares. Gracias a mi compañera Ana por explicar la expansión territorial. Soy Paola y yo les voy a hablar sobre la evangelización. La religión fue la principal justificación de la empresa colonial debido al carácter político y espiritual de la conquista en 1493, un año después del descubrimiento de América. Sabemos que con la llegada de los conquistadores también llegaron los primeros frailes, que serían los encargados de iniciar la evangelización de Nueva España. En los primeros años de la colonia, los miembros de las órdenes religiosas, los frailes, tuvieron la misión de evangelizar a los indios. Después de un periodo de 30 años, los misioneros continuaron la evangelización en el norte de la Nueva España, poblando y ordenando por grupos a los indígenas. Sus estrategias eran de las doctrinas y los encomiendos. Las doctrinas eran pequeños poblados que se formaban en torno a un rancho capilla levantado por los misioneros. La encomienda era para ayudar a este trabajo de evangelización de las doctrinas. La corona española empleó el método de la encomienda.